Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo de cuidados paliativos. Hoy haremos la última sesión, la sesión número 20. Hemos trabajado sobre todo el tema de los cuidados paliativos, ante todo sobre sus necesidades de aliviar el dolor, de la alimentación, de los cuidados básicos, del acompañamiento espiritual y últimamente del cuidado espiritual en las últimas dos sesiones. Y en particular hemos visto que para acompañar a los que sufren es necesario tomar en cuenta a la persona en su integridad. Lo hemos muchas veces subrayado, la persona en su integridad. Por eso es necesario tomar en cuenta la dimensión espiritual y también la dimensión religiosa cuando una persona vive su religiosidad. Hemos visto qué es el cuidado espiritual en la clase número 18 y qué herramientas podemos usar. En la sesión número 19 hemos enfrentado el tema de las necesidades espirituales y de los principios básicos para el acompañamiento. Ustedes se recuerdan que en una de las necesidades espirituales se hablaba también del sentido de la vida. Hoy nos dedicaremos a una reflexión sobre este tema del sentido de la vida y cómo acompañar para que la persona cómo podamos nosotros ayudar a dar sentido al sufrimiento, que es un tema que también nos atañe a nosotros mismos. También nosotros tenemos esta necesidad espiritual de dar sentido a nuestra vida, a todos los acontecimientos que nos pasan. Pero de una manera mucho más aguda es cuando la persona vive una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, esta necesidad de entregar sentido a su experiencia. Tomar en cuenta la dimensión espiritual y religiosa de la persona para poderle ofrecer un cuidado adecuado también en este rubro. Hemos visto en la sesión número 19 las necesidades espirituales, la necesidad de la persona de ser tratada como tal, de amor, de dirigirnos las preguntas difíciles, de esperanza, de perdón. Una de las grandes necesidades espirituales es la necesidad de dar sentido al sufrimiento. Es también un tema podríamos decir, muy discutido, muy enfrentado hoy en día, esta necesidad de dar sentido a lo que pasa. De ahí nos dedicaremos en esta sesión al sentido del sufrimiento. Bueno, les presentaré algunas reflexiones, también tomando en cuenta la literatura más actualizada sobre este punto. Empiezo con 3 premisas. La primera, hablaremos de cualquier tipo de sufrimiento. Claro que después nuestro enfoque será en particular en el sufrimiento por la cercanía de la muerte, una enfermedad terminal o crónico-degenerativa. Bueno, esto será el punto más sobre el cual nosotros insistiremos más. Pero podemos hablar de cualquier tipo de sufrimiento, podemos aplicarlo también a nuestra vida. Es el sufrimiento por el naufragio de algunos sueños, es el sufrimiento por la ruptura de una relación afectiva importante, puede ser el sufrimiento por la muerte de un ser querido, es decir, todo tipo de sufrimiento, y todos hemos experimentado estos elementos del sufrimiento. Una segunda premisa, que es la más importante según mi parecer: el sentido se da, se entrega, se produce, se inyecta, se crea. Bueno, usé algunos verbos para subrayar que el sentido del sufrimiento es algo que nosotros debemos producir, que debemos elaborar. No existe el sentido en sí mismo. Los acontecimientos son acontecimientos. Muere un ser querido, yo me enfermo, mi familiar se enferma de gravedad, tenemos un fracaso económico. Bueno, son acontecimientos de la vida. En sí mismos no tienen sentido. Sí, son acontecimientos. Soy yo llamado a dar
sentido, a entregar sentido a lo que se verifica en la vida, a producir, somos productores de sentido, usando una terminología clínica, a inyectar sentido a las situaciones. Situaciones que son situaciones, no tienen sentido en sí mismas. A crear sentido. Somos creadores de sentido. Tal vez es la única situación en donde siempre podemos ser creadores, crear sentido. Yo lo sé que hay algunas publicaciones que hablan de encontrar el sentido. Encuentro bastante, sí, una formulación que no da en el blanco de lo que sucede. Yo lo sé que hay libros también muy famosos, la búsqueda del sentido de la vida, después uno encuentra el sentido. Bueno, si leemos bien estas publicaciones nos daremos cuenta que el sentido sí se encuentra porque tú lo has creado. Pienso que es más importante subrayar este aspecto. Nosotros somos los protagonistas de la creación del sentido. Sí, yo, tú, somos protagonistas de la creación del sentido. El sentido que no existe si nosotros no lo creamos. Y podemos, paradójicamente, también crear sentido en todas las situaciones existenciales. Bueno, esta es nuestra también capacidad, podríamos decir, más hermosa, de ser creadores de sentido. No se puede dar a los demás del externo. Sí, yo puedo tener el sentido de lo que pasa, pero si una persona no lo tiene, no podemos dárselo el sentido. No es un paquete, no es algo, un objeto. El sentido es siempre el fruto y el producto, fruto me gusta mucho, de una elaboración, de una creación personal. Y así, cuando hablamos de sentido de la vida, siempre crear el sentido de la vida, entregar, elaborar. Una tercera premisa, yo no puedo darte el sentido de la vida a ti, pero puedo acompañarte en la tarea personal de dar sentido, que tú tienes de crear sentido a tu sufrimiento. Bueno, esta es tu tarea, pero yo puedo acompañarte. Puedo acompañarte, por ejemplo, escuchando tu elaboración o, sí, favoreciendo que tú reflexiones sobre este tema del sentido de la vida. Y para ser también más sencillos y más prácticos, ¿cómo se crea el sentido de la vida, del sufrimiento y después de la vida? Bueno, podríamos preguntarnos qué nos enseña el sufrimiento y también, asociada a esta pregunta, ¿en qué nos ayuda a cambiar? Si un sufrimiento me enseña algo y me ayuda a cambiar algunos chips mentales, bueno, este sufrimiento deja de ser un momento solamente negativo, empieza a ser que una realidad que me está también favoreciendo una mejora, un desarrollo personal. No soy como antes. Este sufrimiento no solo me ha cambiado física y psicológicamente, también me ha permitido aprender algo nuevo en mi existencia y me ha permitido también cambiar algo en mi actitud frente a la vida. En este sentido, podríamos decir que el sentido del sufrimiento es importante, porque puede enseñarnos algo, puede ayudarnos a cambiar algunas coordenadas de nuestra existencia. Pero cuidado, el sufrimiento siempre enseña, pero no significa que nosotros siempre aprendamos. Hay una enseñanza sin aprendizaje. Es lo que pasa algunas veces, un sufrimiento que tendencialmente podría enseñarte muchas cosas, pero la persona que hace sí, es impermeable al aprendizaje. Y uno puede sufrir mucho, pero al término no ha aprendido nada de la vida. O sí, ha aprendido algunas cosas, pero no ha logrado cambiar algunos parámetros mentales de lo que es importante, en dónde debe enfocar ahora todos sus recursos. Bueno, esto es para dar sentido, crear sentido al sufrimiento. En la medida en que el sufrimiento nos enseña algo que nosotros aprendemos y nos hace
desarrollar algunas potencialidades, nos ayuda a cambiar algo en nuestra vida. Este sufrimiento deja de ser que estéril, inútil. Se vuelve un sufrimiento fecundo, fecundo de un cambio, fecundo que nos ayuda a ver las cosas desde otras perspectivas. Y ahora, ¿qué nos enseña el sufrimiento? Y vuelvo a repetirlo porque es importante, que no siempre a la enseñanza del sufrimiento corresponde un aprendizaje por parte nuestra. Pero esto sería lo necesario, que no solamente el sufrimiento nos enseñara algo, que nosotros aprendiéramos algo importante de nuestra existencia. Ahora, ¿qué nos enseña el sufrimiento? Bueno, pienso que la primera enseñanza, y también ahí muy importante, es que nos enseña a valorar lo positivo y no considerarlo como obvio. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y tal vez levanto los hombros como decir, es obvio que yo esté bien. ¿Es verdad? No, no es obvio. Es una suerte muy dichosa también. Damos por sentado de estar bien de salud. ¿Cómo va tu trabajo? Bien. Damos por sentado que el trabajo funcione bien y que, ante todo, tengamos un trabajo y que éste funcione bien. ¿Cómo va en familia? Ah, todo bien, obvio, normal. No es obvio, normal. Sabemos por experiencia que en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia, sí, hay muchos acontecimientos que no van bien. Y así, tal vez el sufrimiento nos enseña que cuando vives bien, que tienes elementos positivos, vívelos no como algo obvio, normal. No, todo bien, como decir, es normal así. No demos por sentado todo eso. Valoremos lo positivo. Y valoremos lo positivo de la salud. Valoremos lo positivo de relaciones familiares y de amistad buenas. Valoremos lo positivo de un puesto de trabajo que nos da algunos ingresos. Valoremos lo positivo de vivir con vecinos respetuosos y también con quienes se puede hablar, platicar. Vivimos lo positivo también de vivir en ciudades bastante, sí, en donde la vida se desarrolla con bastante tranquilidad. Nos damos cuenta, por ejemplo, en los últimos años, de cómo la convivencia en nuestras ciudades se haya vuelto difícil y cómo haya más violencia, más inseguridad. Hace 10 años decíamos, es obvio, estamos bien. Sí, todo bien. Podemos salir de día y de noche. Sí, hay algunas colonias tal vez que no puedo ir, pero están bien. Ahora, habiendo perdido este estado de seguridad, nos damos cuenta que no era obvio, que era una situación privilegiada y que también necesitaba tal vez más inversión para conservarla. Así la salud. Cuando estamos bien es obvio. Cuando la perdimos, caray, ahora me doy cuenta de cómo es importante. Las buenas relaciones familiares. Un lugar de trabajo que no será extraordinario, pero que nos da seguridad. Bueno, no considerar todo como obvio, valorar lo positivo y no sentirlo como algo que es debido a nosotros. No. Es un estado, así podríamos decir, un regalo que recibimos. Un segundo aspecto, relativizar las cosas. El sufrimiento de cualquier tipo, vuelvo a subrayarlo, también nos permite relativizar, es decir, no dar excesiva importancia a algunos fenómenos, a algunas situaciones. ¿Cuáles? Bueno, las riquezas. Importantes, sí, pero tal vez hay cosas más importantes. Efectivamente, cuando nos enfermamos nos damos cuenta que no hay dinero que pueda pagarle a la salud. Pero esto se da también cuando tenemos problemas familiares. Las riquezas serán importantes, pero como ir bien en nuestra familia, tener relaciones de afecto con la pareja, con los hijos, con los papás. Todo eso es algo que no tiene precio.
O el poder. El poder también, que es una de las cosas buenas también. El poder se puede usar bien para servir al prójimo, para hacer que las cosas también colectivas funcionen mejor. Pero nos damos cuenta también ahí que el poder no es la cosa más importante. Los títulos, bueno, claro. El prestigio, la fama. Hablé de 4 cosas buenas. Riquezas, poder, títulos, prestigio. No son cosas malas en sí mismas. Pero nosotros nos damos cuenta que el sufrimiento nos lleva ¿a qué? A relativizar, a no considerarlas así de importantes. Sí, no merecen toda la importancia. Podemos ¿qué? Relativizar las cosas. Una tercera realidad es también que nos enseña el sufrimiento, es a sentir la necesidad de los demás. Aquí me detengo un rato. Sentir la necesidad de los demás. Ajá. Últimamente, en las últimas décadas, digamos, se nos presentan siempre más mensajes de este tipo. No debes depender, debes ser autónomo. Cada quien debe sí, resolver sus problemas. Tú puedes. Los demás casi son un estorbo. Bueno, es una cultura bastante individualista, algunas veces francamente narcisista, de la persona que no tiene lazos con los demás y que piensa ser el centro del universo. Y se pinta que el depender de los demás o el tener necesidad de los demás como un fracaso. En realidad, yo dependo de muchas cosas de los demás. Sí, muchísimas cosas. Yo dependí por años y años en mi niñez de mis papás. Y después continúo dependiendo en los momentos de, necesito que alguien me ayude a hacer un montón de cosas. Pues, depender de los demás, necesitar de los demás, no es un fracaso. Hoy en día también se habla mucho de la dependencia, de la codependencia, como fuera la cosa peor de este mundo. No estoy diciendo que es una cosa buena, pero la necesidad de los demás es algo normal, fisiológico. Más bien, es enfermizo y patológico presentar al ser humano como que independiente de todos los demás, que no necesita de nadie. Yo no necesito de nadie, pobre persona. En realidad todos nos necesitamos, todos vivimos en un vínculo de interdependencia. Ahora, rechazar esta interdependencia para hipotizar una vida así completamente desligada de los demás es un riesgo, un peligro, es también una enfermedad. Mucha soberbia y mucho egoísmo y mucho narcisismo. En realidad, sentir la necesidad de los demás y apreciarlos a los demás es la situación normal. La vivimos por años en la infancia, la viviremos a la tercera edad si llegamos, la vivimos cuando estamos enfermos, pero la vivimos a diario. Yo te necesito. No es una herida a mi narcisismo. Yo te necesito. Bueno, vivir la necesidad y sentir la necesidad de los demás y apreciarlos, bueno, es sentirnos también personas que tienen esta dimensión social. Bueno, es el fundamento también del amor, en donde siento la necesidad de los demás. Claro que siento la necesidad de mis seres queridos, a quienes amo. Los quiero ver, los quiero abrazar, los quiero acariciar, quiero escucharlos, quiero hablarles. Necesito su presencia. Y no es, vuelvo a decir, una herida a nuestro amor propio. Tal vez el sufrimiento nos ayuda a sentir la necesidad de los demás. El sufrimiento que tumba esta presunción de autosuficiencia, que yo no dependo de nadie, yo no necesito de nadie. ¿Cómo no? Tal vez el sufrimiento te ayuda a poner los pies en el suelo y a perder estos humos del orgullo o de una cierta soberbia.
También el sufrimiento nos enseña a ser realistas frente a la vida. Sí, si tú ves y escuchas los mensajes de la publicidad, puedes hacer esto, puedes realizar, todos exitosos. En realidad el sufrimiento es como una sacudida, te dice, bueno, sé realista, muchas cosas no puedes hacerlas. También que estas construcciones fantásticas, bueno, el sufrimiento te dice, ve lo que es la realidad. Nuestra vida es una vida que limitada, caduca también, una vida que está destinada a la muerte. El proceso del envejecimiento es algo normal, natural, pero no siempre es agradable. La salud y enfermedad vive en esta dinámica, no siempre es salud al 100%. Bueno, realismo. Nos presentan un mundo de ilusiones todas exitosas que se realizan. Bueno, no es verdad. Y tal vez el sufrimiento es esta sacudida que te dice que ya, esta es la realidad. Pero yo pienso que la realidad debería de ser, bueno, todos tenemos nuestros sueños y nuestras fantasías, pero distingamos lo que es fantasía de lo que es realidad y lo que es realismo. Bueno, yo pienso que debería ser de otra manera. Bueno, tienes derecho también de tener tus deseos. También yo los tengo. Pero también distinguir lo que es el deseo de la realidad. Y el sufrimiento nos ayuda a comprender. Tal vez el sufrimiento también nos ayuda a ser más solidarios. Solidarios con los demás, con los que sufren. Yo lo experimento, por ejemplo, en la gran parte de los voluntarios. La gran parte de los voluntarios han pasado a través de un periodo de sufrimiento. Y esta experiencia personal los ha animado después a invertir parte de su tiempo, de sus energías, de su inteligencia, de su corazón en favor de los demás. Bueno, es decir, la experiencia del sufrimiento han logrado darle sentido. ¿Cómo? Pensando en los demás, no solo pensando en uno mismo, sino poniéndose al servicio de los demás. Paradójicamente, el sufrimiento, que tiende también a que uno piense solo en sí mismo, es también la misma realidad que te ayuda a romper la cáscara y que te dice, bueno, estoy viviendo el sufrimiento, me doy cuenta de esta realidad, antes no lo había pensado, antes no me había topado de una manera así de fuerte con esta realidad. Bueno, el sufrimiento produce también unión, solidaridad, lazos. Y esta unión engendra solidaridad, algo sólido, solidaridad. Bueno, una plataforma sólida, firme, sobre la que puede construirse una auténtica amistad y una auténtica relación de cuidado. Como ven, el sufrimiento que nos enseña nosotros el aprendizaje, a no dar nada por obvio, en particular las cosas positivas, el sufrimiento que nos enseña a ser más realistas, a ser solidarios, a sentir la necesidad de los demás, a relativizar algunas cosas, algunas realidades a las que damos muchísima importancia, pero es suficiente el sufrimiento para llevarnos con los pies en el piso y decir, tal vez estas cosas no son así de importantes. El sufrimiento también que nos enseña a descubrir valores, realidades que valen, ideales sí, pero que valen, que orientan mi vida. Los valores son como imanes que atraen hacia una cierta conducta. El honor de la honestidad, hacia una conducta honesta, el respeto de la persona que nos orienta a respetar en la práctica a los demás. Quiero solamente detenerme sobre dos valores que hoy en día están bastante en crisis y que el sufrimiento puede ayudarnos a redescubrirlos. Uno es el valor de la humildad, un valor muy en crisis. Casi todos han dejado de pensar y de enseñar sobre la humildad. Me pregunto también cuántos papás dicen a sus hijos de que deben ser humildes. Tengo la impresión que la mayoría de los papás dicen que deben ser exitosos en la escuela, exitosos en el deporte, exitosos en todas las actividades, deben ser primeros.
Encuentro que, por lo menos como mi percepción, hay pocos que invitan a la humildad. Humus, tierra, pero tierra fértil. Tener los pies en la tierra fértil. Ser también nosotros fértiles, pero sin estas manías de grandeza o exageración de las propias cualidades. Como yo no hay nadie. Sí, como tú no hay nadie, porque todos somos diferentes, pero esto no significa que tú eres mejor, estás más arriba. No, la humildad. El sufrimiento puede ayudarnos también a volver con los pies en la tierra, a ser humildes. Otro valor bastante en crisis también hoy en día es el valor de la paciencia. Si estamos siempre a la carrera, nunca tenemos tiempo, ¿no? Siempre corriendo y también atropellando a los demás, podríamos decir, porque no tienen la misma rapidez que tenemos nosotros. Rapidez, fast, ¿o no? En inglés. También la comida debe ser todo que rápido. Uno dice también bromeando, duerme rápido. Ojalá si pudiera, uno dice, así tendría más tiempo para trabajar. Bueno, toda este énfasis sobre que es rápido. ¿Y que no puede ir rápido? Porque está enfermo, porque vive una dificultad por el duelo, porque no tiene los recursos mentales o afectivos para estar a la carrera. Se queda rezagado y tal vez también marginado. Bueno, podemos también verlo en la manera de manejar. No, si uno va despacito, inmediatamente le pitan. No, si uno sube al camión despacito, porque tal vez tiene una cierta edad, ¿no? Todos se muevan. No. Bueno, esta paciencia. Y tomen en cuenta que después está también casi la paradoja, sí, la ironía, que se llaman pacientes los que están enfermos en los hospitales. No. O también afuera de los hospitales. El médico dice, mi paciente. Ahora, podríamos preguntarnos hasta qué punto es paciente el paciente o cuánto es impaciente este paciente. Muy bien. El sufrimiento nos ayuda a descubrir algunos valores. Hemos ya visto también el aprecio, el respeto de la vida y la salud, el valor de la solidaridad. Bueno, todos valores que valen. Buenos. Otra enseñanza es que el sufrimiento la mayoría de las veces nos obliga a reflexionar, flexionarnos en nosotros mismos. Bueno, sobre nuestra vida, porque muchas veces el sufrimiento está ligado también a tener más tiempo vacío, libre, llamémoslo, pero más tiempo no ocupado por las actividades laborales. Pensemos en un paciente, un enfermo, enfermedad crónico-degenerativa o terminal. Tiene mucho tiempo para pensar, para reflexionar. En particular las noches, las horas de la noche, que nunca pasan, o no, nunca llega al amanecer. Todas estas horas pesadas, porque muchas veces también la persona las vive en soledad o sin poder comunicar. Bueno, todo eso está tiempo de reflexión. Y puede ser en algunos casos también oportunidad de conversión y purificación de estilos de vida equivocados. Muchas veces podemos escuchar en pacientes, en enfermos de gravedad, esta frase, ya nada es igual que antes. El sufrimiento lleva a este cambio. El sufrimiento enseña algo y la persona después cambia. Le da sentido a este sufrimiento. Este sufrimiento no es inútil, estéril. Me permite comprender, reflexionar y comprender cosas nuevas. Tal vez también convertirme, cambiar, modificar algunos estilos de vida. Y en este punto también podemos pensar lo que esta frase, ya nada es igual que antes, no la dicen los delincuentes. Puede ser también una persona que tal vez se ha dedicado demasiado al trabajo y ha descuidado un poquito la familia, o el jugar con sus niños, etc. Bueno, nada igual que antes. Este cambio propiciado por la experiencia del sufrimiento.
Es la experiencia del sufrimiento que enseña muchas cosas y que puede favorecer un cambio. A ponernos también en una actitud de cambio, sí, frente a la vida, al poder, riqueza, belleza, juventud, productividad, que son los 5 elementos que más son atractivos para la mayoría de la sociedad contemporánea. Bueno, actitud de cambio. El sufrimiento también puede ser una escuela de madurez. Sí, algunas veces tenemos, francamente, sí, algunas actitudes como egoístas o narcisistas. No nos damos cuenta de la existencia de los demás, pensamos solamente en nuestros asuntos particulares. No tenemos esta capacidad también de concentrarnos sobre lo que viven los demás, sobre sus sufrimientos. Algunas veces nos volvemos muy egoístas, pensamos solamente en nuestros proyectos de vida y los demás los sentimos como que casi que estorban en nuestra carrera para lograr nuestros objetivos. Bueno, yo, narcisismo. Mis planes, mis ideas, mis también visiones de las cosas. Bueno, tal vez el sufrimiento te obliga a tomar en cuenta a los demás. Es una escuela de madurez. Pero nosotros aprendemos a ser más maduros. La escuela sí existe, se llama sufrimiento. Pero nosotros, ¿cuánto aprendemos de esta escuela? Y así, después de haber visto estos puntos sobre el sufrimiento, que nos enseña muchas cosas a nosotros, la capacidad de aprender estas realidades, de cambiar, de reflexionar, de vivir este sufrimiento como no solamente como un paréntesis que sí, después busco superar lo más rápido posible para volver a la vida que tenía antes. Esto no es posible en una enfermedad crónico-degenerativa, no es posible frente a una enfermedad terminal, pero la tendencia sería esta enfermedad que termine así, vuelvo como antes. Bueno, es un sufrimiento que no nos ha enseñado nada y nosotros no hemos aprendido nada. El sufrimiento tiene la posibilidad de enseñarnos muchas cosas para que nosotros podamos también cambiar, aprender algo. ¿Y qué actitudes frente al sufrimiento? Introduzcamos ahora esta reflexión sobre el cómo lo vivimos. Porque el sufrimiento, digamos casi siempre, no lo decidimos nosotros. Es algo sobre el cual no tenemos control. Sí, en algunos casos podrá ser también que yo decido el sufrimiento, un estilo de vida equivocado, si tomo demasiado, bueno, puede ser que me enferme, pero en la mayoría de los casos las enfermedades no dependen de nosotros, dependen de factores genéticos, fisiológicos, del medio ambiente, etc. Bueno, desarrollamos una enfermedad, no es que nosotros la hayamos decidido. Así, la muerte de un ser querido es algo que no depende de nosotros. Un fracaso económico muchas veces se debe a un montón de factores que dependen del cuadro, del marco macrosocial, en donde nosotros no podemos hacer mucho. Bueno, la mayoría del sufrimiento, tomemos en cuenta que no depende de nosotros, pero siempre depende de nosotros el cómo lo vivimos. Bueno, vuelvo a rematar este concepto. Sí, no tenemos el control sobre el sufrimiento, en el sentido que no decidimos nosotros. No lo decidimos nosotros, por lo menos, en un gran porcentaje. Pero decidimos siempre nosotros el cómo enfrentarlo. Esta es la gran libertad también del ser humano, el cual, sí, no tendrá el control sobre que muera un ser querido, que haya una crisis económica, que uno se enferme o que un familiar se enferme. Pero sí tenemos siempre el control de cómo vivir el sufrimiento. Esto sí, esto depende de nosotros, este control sobre cómo
vivir el sufrimiento. Y para ser rápidos y sencillos sobre este punto, me permito también de citar un autor bastante conocido y también importante en la psicología y también filosofía del siglo XX, Viktor Frankl. Él era psiquiatra, era judío y fue puesto en los campos de concentración nazi cuando los nazistas, los nazis invadieron Austria y el austriaco. Bueno, y ahí hizo la experiencia de vivir una vida llena de sufrimientos. Después logró salvarse. Y estando en esta experiencia, él también desarrolló su teoría. La persona dice, vive cuando puede crear valores, cosas que valen. Y ante todo hay los valores de acción o de creación. Cuando uno logra inventar algo, también hacer una buena comida, se siente con valía. En un campo de concentración, ¿qué puedes hacer? Nada que tiene valor. Pero hay también valores de asimilación o de aprecio de lo que hacen los demás. Pero tampoco hay en los campos de concentración nazi que puedes valorar de lo que hacen los demás, que tenga valor. Nada. Pero siempre, siempre, siempre la persona puede desarrollar valores de actitud o de aguantar frente al sufrimiento. Valores de actitud. Es decir, el sufrimiento no lo decides tú en gran parte de las situaciones, pero tú decides cómo, con qué actitud enfrentar tu sufrimiento. Aquí nadie puede decidir en tu lugar, eres tú. Y efectivamente él constató cómo algunos vivían en su sufrimiento con depresión. Otros se volvían también feroces con sus compañeros. Vivían la misma suerte difícil de sufrimiento, pero se volvían también cínicos. Otros también vivían su sufrimiento como los demás, pero lo vivían de una forma pensando en los demás, intentando ayudar, intentando limitar el sufrimiento. Es decir, muchas reacciones diferentes. Significa que el cómo no lo decide el sufrimiento, el cómo lo decido yo. El cómo vivo mi sufrimiento lo decido yo, no lo decide el sufrimiento. El sufrimiento podrá ser de uno u otro tipo, pero yo decido cómo vivir mi sufrimiento en esta particular circunstancia. Este autor continúa diciendo también una exhortación, una invitación que yo encuentro muy sabio. Muchas veces estamos ahí pensando, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? El por qué, ¿O hasta cuándo? El por qué está dirigido al pasado, el hasta cuándo al futuro. Y este autor continúa repitiéndonos en uno y otro de sus libros, hazte la pregunta más útil, no te desgastes preguntándote el por qué. Porque, bueno, podrás encontrar todas las explicaciones, pero no cambia tu sufrimiento de ahora. ¿Y hasta cuándo? Bueno, si es una enfermedad terminal, hasta que te mueras. Y también si es una enfermedad crónico-degenerativa, hasta que te mueras. Bueno, son dos preguntas, podríamos decir, muy poco útiles, muy poco fecundas. Hazte las preguntas que son útiles. ¿Cuáles? ¿Cómo puedo vivir este sufrimiento? Tú decides cómo vivirlo. ¿Y para qué? Dándote una razón, una motivación para seguir adelante. Bueno, esto te ayuda, porque son dos preguntas en el presente. Ahora en el presente yo decido cómo vivir esta situación y también el para qué vivir esta situación. Permítame también una pequeña reflexión sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que nosotros atenderemos y cuidaremos tienen esta visión cristiana de la vida. Bueno, ¿qué puede decir también una religiosidad particular respecto al sentido del sufrimiento? Bueno, ante todo la visión cristiana presenta ¿a quién? A un Dios cercano,
a un Dios que ha experimentado el sufrimiento. Esto tal vez es la originalidad también de la religión cristiana, en todas sus formas y variantes, que nos presenta a un Dios que se encarna y que toma también todos los sufrimientos, del nacer, del desarrollarse, del comer, tal vez faltar de comida, del enfermarse, después del padecer y del morir. Bueno, la revelación bíblico-cristiana nos presenta un Dios cercano siempre, que experimentó también nuestra vida con sus sufrimientos y la misma muerte. Bueno, esto es un anuncio que, vuelvo a decir, es bastante original de la visión cristiana de las cosas. ¿Cuál es la experiencia fundamental que puede inspirar también a muchas personas creyentes? Bueno, Jesús que luchó contra el sufrimiento. Nunca escuchamos que Él dé palabras de resignación. Ten paciencia, verás que después todo será. No, siempre luchó contra el sufrimiento. Tampoco dio una explicación teórica del sufrimiento. No encontramos una explicación teórica. Encontramos una vivencia. Él que vivió. ¿Y cómo lo vivió? El para qué lo vivió. No el por qué. No hasta cuándo. No, cómo vivió. Y no invitó al fatalismo. A decir, no hay nada que hacer, esta es la vida, debes aceptarla, etc. Con una visión fatalista. Tampoco buscó el sufrimiento para sí mismo. No es una personalidad enfermiza, masoquista que va buscando el sufrimiento, para nada. Le gustaba también disfrutar de la belleza de la vida. Claro que encontró el sufrimiento en su camino, como pasa a todos nosotros. El sufrimiento no lo buscamos, lo encontramos, que queramos o no. Hace parte de nuestro itinerario existencial. Y Jesús lo integró y lo vivió para expresar también sus valores y su amor. Amor a las personas, no al sufrimiento. Ahí no confundamos las cosas. El amor es siempre a las personas. En el caso del cristiano es amor a Dios, a las personas divinas y a las personas humanas, pero no amor al sufrimiento. Bueno. Jesús, ¿cómo vivió su sufrimiento? Bueno, podríamos resumirlo, claro que estoy haciendo una síntesis, tal vez, sí, que algunos podrán decir, como todas estas cosas en 3 palabras. Bueno, ante todo vivió el sufrimiento humanamente. Jesús que pide también ayuda, que se queja, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un Jesús muy humano. No es como un héroe de la mitología griega o azteca que desafía a los dioses, no. Lo vivió muy humanamente. ¿Como quién? Como tú, como yo, como todos nosotros. ¿Cómo? Con tristeza, con angustia, con miedo, en soledad. ¿Cómo lo vivió? Sin renunciar a su proyecto de vida. Y lo pongo subrayado porque pienso que es este el mensaje central. ¿Cuál era el proyecto de vida de Jesús? Una vida para los demás. Esta es su filosofía de vivir la vida no para sí mismo de una manera egoísta, etc., sino vivirla para los demás. Y el sufrimiento no interrumpió, no es que dijo, ahora que sufro pienso en mí. No, continuó pensando en los demás. Esta es pensando y haciendo el bien a los demás. Pienso que esta es la enseñanza fundamental. ¿Cómo se puede vivir cristianamente el sufrimiento? Bueno, imitando a Jesús. Y en relación con Dios el Padre, sin nunca interrumpir, sin nunca desenchufar esta relación, esta corriente de amor, de afecto. Así vivió como humanamente, sin renunciar a su proyecto de vida, que es una vida generosa, una vida altruista, y sin interrumpir la relación con el Padre. Y así, frente a las preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿Dónde está Dios? Bueno, mejor es preguntarse, no por qué, ya lo hemos dicho. ¿En dónde está Dios? Bueno, ¿cómo puedo vivir esta situación? Esta es la pregunta. No por qué, ¿cómo puedo vivir? ¿En dónde está Dios? Está en ti que sufres. Bueno, Jesús está en ti. Cada vez lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños que sufren, a mí me lo hicieron. Jesús está presente en quien sufre.
está presente también en nosotros cuando sufrimos. Bueno, ¿cómo puedo vivir de manera humana y significativa, de manera cristiana, como discípulo de Jesús? Bueno, imitándole a Él. Y la luz de la resurrección de Jesús nos comunica que el sufrimiento es también una realidad provisional. Es decir, no habrá el sufrimiento por la eternidad. El sufrimiento tiene poder solamente hasta la muerte. Y después tiene poder ¿quién? Dios, que es Dios de la vida y de la resurrección. Y la última palabra es de Dios, que será vida y salvación para todos. Y esto es un poquito el anuncio cristiano que tal vez nos ayuda así a desplazar nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque a mí, ¿cómo puedes vivir? Y desde el punto de vista cristiano tienes también un ejemplo de cómo puedes vivir como Jesús, de una manera que humana, sin renunciar a tu proyecto de vida, un proyecto de vida generoso, y sin destruir tu relación con Dios, el Padre. Hemos visto en esta unidad sentido del sufrimiento, en particular lo que puede enseñarnos, lo que nosotros podemos aprender y podemos cambiar. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. Soy yo, es cada uno de nosotros que estamos llamados a dar, entregar o crear sentido a lo que nos pasa. Como tarea respecto a esta unidad, les invito a analizar los caminos que les he sugerido para entregar sentido al sufrimiento. Les he presentado diferentes pistas, en particular pistas comunes a todos y también algunas pistas que son típicas de los que tienen una creencia de tipo cristiano. Bueno, esta es para que todos nosotros podamos también, ante todo como experiencia personal, vivir este camino de crear sentido a los acontecimientos negativos que nos hacen sufrir de nuestra vida y tener también pistas para el acompañamiento. Con esta sesión hemos llegado al término de este módulo 3, que es el módulo sobre los cuidados paliativos. Hemos escuchado muchas cosas, tal vez una nueva visión de cómo atender a las personas, con esta actitud fundamental del cuidar. El cuidar ¿cómo? Con cuidado. Y también con la convicción de quien ayuda al prójimo mejora a sí mismo. Gracias a todos por su atención.